Bueno, bienvenidos a un viaje musical por Facatativá, hoy con un invitado muy especial, Luis Armando Monroy Garzón, pionero en el sector de las bandas de marcha, fundador de muchas de ellas. Armando, ¿cómo está? De verdad, muchas gracias a Felipe por la invitación y muy chévere pues que nos tengan en cuenta. Bueno, Armando, uno habla de bandas de marcha y en Facatativá son todo un hit, ¿no? Hoy en día uno puede ver de pronto resoluciones que hablan que, por ejemplo, lo voy a leer literal, dice: acuerdo por el cual se declara la música marcial como elemento integrante de la identidad cultural facatativeña y se dictan disposiciones para su promoción y fortalecimiento. Creo que eso hace parte de un trabajo arduo y mucho de eso tiene que ver gracias a su trabajo. Sí, sí, Felipe, gracias. Eso se logró en la alcaldía, si no estoy mal, de Orlando Buitrago. Ese fue un proyecto que hicimos porque anteriormente, estamos hablando del año que 2012, 13, 14, tal vez fue eso, y hasta ese momento un profesor ganaba muy mal. Un ejemplo, hoy en día el salario es de 1.300.000 pesos, y en ese momento le pagaban al profesor 300.000 pesos. O sea, haga cuenta de eso. O sea, muy, muy malito. O sea, realmente como este trabajo es muy poco reconocido, ha sido poco reconocido. Pero gracias a ese proyecto que se pasó, hoy en día en casi todo el país se tiene. No solamente el movimiento que hubo en Facatativá, de hecho Facatativá es la cuna de la música marcial y, y gracias a todo eso se lograron muchas cosas y muchos municipios, ciudades del país quisieron adoptar lo mismo y hoy en día la gran mayoría de profesores son pagos por el mismo municipio, digámoslo así. No sé, incluso en la gobernación también de Cundinamarca hablo, también se abrió un espacio para eso en el anterior periodo, que fue cuando estaba la doctora Luisa Fernanda Aguirre. Y se volvieron un movimiento bastante importante. Lo que habla de la gobernación, empezaron a abrir como estímulos para fortalecer este tipo de proyectos Sí. también. Y algo realmente importante que se empezó a reconocer últimamente es entender que el sector artístico más importante, al menos de Facatativá, son las bandas de marcha. O sea, muchos de los músicos que hoy en día son reconocidos han pasado por una agrupación y muchos de ellos también por sus manos. Si uno conversa con Armando, siempre va a encontrar que ha formado muchas personas han pasado por sus manos. ¿Qué siente al respecto de ello? Pues mucho orgullo, la verdad. Como siempre, Felipe, mi pensamiento, al contrario de lo que muchos lo pensaron o lo sienten, mi pensamiento siempre ha sido la de formar al músico. Si yo quiero hacer una agrupación que me suene bien, tengo que empezar por tener muy buenos músicos. Ese siempre ha sido nuestro proyecto, y hemos luchado por ello. Y sí, gracias a Dios se ha logrado, muchos de ellos tienen muchísimo éxito. Nuestra consigna siempre es ser muy formadores en el ámbito musical y obviamente personal, hasta donde se puede, como los mejores. ¿Qué tiene Armando que hace que quienes integran sus grupos se apropien como de ese amor, ¿no? Como que puede que no todos quieran ser músicos, pero a la final todos entregan lo mejor de sí, es decir, como si fuera magia, ¿no? ¿Qué hay detrás del proceso de formación que hace que los chicos se inclinen a querer de pronto hacer música? Bueno, ya por la experiencia que se ha tenido en el transcurso de la vida, creo que puedo decir que cualquier persona puede llegar a ser músico, a cualquier edad. Como seres humanos que sentimos, que palpamos, que vemos, que escuchamos, cualquier persona. Algunos nos demoramos más que otros en el proceso, pero todos tenemos la misma condición. Entonces es lograr encontrarle a la persona ese pedacito de músico que puede tener por dentro y explorarlo. Una vez lo tiene, él mismo se enamora y muchas veces ellos dicen, oye, yo no sabía que yo podía hacer esto. Okay, encontrar las habilidades Sí, claro, ocultas de cada quien. creo que eso es vital. Y a eso le pegamos el comentario anterior. Entonces, gracias a eso logramos
que la persona logre sentir la música. Al fin y al cabo la música no se toca, la música se siente. Entonces hacemos que ellos se enamoren de este lindísimo arte, y por lo cual pues obviamente también tiene que ver mucho la persona. O sea, van las dos cosas muy de la mano. Pero sí, tiene toda la razón, Felipe. Ahí hay algo que siempre Dios nos ha bendecido con esa parte, y es lograr encontrar en cada uno ese pedacito de músico que tenemos. No, y sé de muchos casos de personas que están en muy buenas agrupaciones, otras personas que son formadores, otras personas que son músicos de sesión, graban en estudio, y mucha gente que está en otros países también y ha pasado de pronto por sus manos, claramente. Sí, muchas, no voy a mencionar a ninguno, porque si llego a mencionar Se le uno, y escapa si alguno esto lo ahí. llegan a ver, entonces de pronto se pueden sentir, pero sí, y ellos, la gran mayoría, tenemos mucha comunicación. Ellos me siguen escribiendo de muchas partes del mundo. Ellos andan muy pendientes, gracias a Dios, del viejo, como le dicen algunos, y otros simplemente Armando. Nunca me gustó que me dijeran profe, ni don, ni maestro menos, ¿no? No, nunca. Siempre fue Armando para todo el mundo, y ellos pues siguen muy pendientes y muy agradecidos, ¿no? La gran mayoría. Pues obviamente no falta a veces el que siente que simplemente pasó por estas manos, y pasó y de pronto aprendió más por otro lado, y eso también está bien, pero sí, la gran mayoría, yo diría que en un 95% de la gente que ha pasado por nuestro lado han sido muy agradecidos. Sí, eso es muy, muy cierto. ¿Cuántos años de trayectoria, Armando? Pues Felipe, yo empecé en mi colegio. Cuando digo yo mi colegio, porque pues fue mío durante 30 años, más los que estuve estudiando, que fue el técnico industrial de Facatativá, y yo inicié la banda en 1982, aunque el proyecto de la banda fue pasado en 1981. Pero la banda inició en el 82, y yo empecé a ser profesor de mis mismos compañeros en el año 83. Y desde ahí empecé, o sea, hagamos cuentas, hasta este momento, poco más de 40 años. Increíble. Mucha gente ha pasado por esas filas, ¿no? Sí, por esas y por todas, Ujú. porque han sido muchas instituciones en las que he podido compartir. De todas me llevo una grandísima alegría y recuerdos, porque todas han sido exitosas, todas, sin ninguna excepción. No sé, esa es otra cosa, ¿no? Que también dentro, yo soy muy católico y creo mucho en Dios, y siempre le preguntaba a Dios por qué yo. O sea, nunca lo he entendido, nunca he podido responder, ni me han podido responder esa pregunta, ¿por qué me escogió a mí para eso? Todos mis grupos, todos han sido exitosos. Modestia aparte, he logrado ganar en absolutamente todos los concursos, en todas las categorías. Aparte que Facatativá también hizo el trance de, por ejemplo, anteriormente las bandas se llamaban bandas de guerra, hace muchos años, y así se empezaron a conocer. Pero después pasaron a ser bandas de paz, bandas de marcha, bandas de honor. Hoy en día simplemente se llaman bandas de marcha, pero hay muchos géneros dentro del mismo género, pero casi todo eso, a excepción del marching como tal, absolutamente todo fue creado acá en Facatativá. O sea, el paso de banda de guerra a banda de marcha, luego empezar, por ejemplo, a meter trompetas, luego se empezaron a meter otros instrumentos melódicos, cromáticos, como trombones, saxofones, clarinetes, las tubas, todo eso. Y todo ese trance se hizo acá en Facatativá, con muy buen registro de absolutamente todo, ¿sí? De pronto también incluso hasta las bandas show, también aquí en Facatativá empezaron a hacer eso. Ya después de unos años para acá empezó lo que fue el movimiento como tal del marching, que eso es muy americano, y se creó, pero eso sí no lo hicimos nosotros acá. Bueno, como lo acaba de afirmar, muchas de esas cosas nacieron acá en el centro del país.
Antiguamente las bandas supongo que eran a punta de cornetas, liras y percusión. De Sí, hecho, conocemos en la actualidad a algunas que conservan ese tipo ese de formato, alineación, ese sí. formato. Pero ¿cómo fue esa incorporación de instrumentos cromáticos en las bandas? Sé más o menos que algo tuvo que ver también el maestro José Mayorga. Sí, total. De hecho, yo hablo, digamos que en el ámbito 100% escolar, porque ese mismo trance lo hizo el maestro José Mayorga en Bogotá con el guardia presidencial. Él duró muchos años, de hecho salió pensionado del guardia, que en paz descanse, porque él se fue en el 2012, hace 12 años ya que nos dejó de este mundo, pero sí, obviamente gracias a él se logró eso. Y eso fue por digamos, una encomienda que hizo en su momento el presidente Belisario Betancur, cuando era presidente él, y lo mandaron al maestro José Mayorga a Estados Unidos, a una base militar, a que aprendiera ya de ellos para tratar de traer eso acá. Pero cuando él llegó acá, pues obviamente se halló con la gran sorpresa de que aquí lo único que había eran cornetas, ni siquiera liras. El único instrumento medio que podía ser algo sonoro musicalmente era la corneta. La corneta pues es el instrumento de la misma trompeta pero lisa, sin mecanismo, y así empezó. Luego con el tiempo, el mismo guardia presidencial y la escuela militar de cadetes trajeron las liras, trajeron liras. Por eso de ahí viene el nombre de la lira inglesa, porque las trajeron de Inglaterra. Pero esa lira inglesa, eso es un término muy coloquial, porque realmente técnicamente se llama lira soprano. Y luego de eso, hasta ahí empezaron a hacer las bandas de marcha en el ejército, y eso lo pudimos nosotros trasladar hacia todo lo escolar. Y estoy hablando ya de esa época. Hasta ese momento existían era solamente las bandas de guerra. En el colegio industrial existían dos tipos de corneta, unas en si bemol y otras en mi bemol. ¿Sí? Y ahí pues medio se empezó a crear algo de medio de música, si se podía decir así, pero en ese momento era todo empírico, o sea, todo era de oído, música Explorativo. nada, porque no, en ese momento no existía absolutamente nada. Entonces, y tan solo el industrial vino a incorporar una lira 2 años después de que nació, una sola lira. Entonces ya después se compraron otras tres para formar cuatro y después otras cuatro para ocho y así hasta llegar a 12. Y el industrial llegó a tener hasta 20 liras en algún momento, pero que era lo que formaba como la parte melódica de la banda. Ya después, lo que le cuento, entonces algún día ya viendo ese formato que hizo el guardia presidencial, porque ellos sacaban un cassette en una grabación como medio de instrucción para los demás batallones del país. Entonces nosotros logramos conseguir uno con un gran amigo, Roque Vargas, que el hermano de Roque era un teniente del guardia presidencial y estaba a cargo también de la banda de guerra del batallón. Él nos logró conseguir ese casetico y a partir de ahí pues empezó a orar un poquitico la oreja. Entonces ya empezamos a sacar todo a oído y a tratar de montar lo que hacía el guardia con cosas así. Ya después con el tiempo entonces empezamos a meterle una que otra trompeta y con el mismo tiempo entonces ya hasta ahí estaba ese paso. Y ahí digamos que logramos equilibrar entre las bandas de guerra de los batallones o a nivel militar con las bandas de los colegios. Los colegios no eran así. Entonces ya después, entonces los colegios, en este caso aquí en FACA, empezamos a incorporar trombón o trombones, saxofones, clarinetes, y ya lo último pues realmente fue los bajos, en este caso la tuba. Pero todo se hizo acá en Facatativá. Eso fue entre el año más o menos 86, 87, de ahí para acá 90, 92. En el año 93 se hizo prácticamente la primera banda show, que esa la estrenamos aquí en el Coliseo de Facatativá, y metiendo incluso hasta bajo eléctrico, batería, en fin, o sea, se hizo mucho piano.
Se hizo una cosa muy bonita en ese momento. Yo, gracias a Dios, tenía la fortuna de tener orquesta. Entonces, algún día estuvo como la locura de cómo suena esto si le metemos tal cosa. Entonces, de ahí nació también esa locura de las bandas show. Las bandas show en nuestro país tuvieron un auge grandísimo y musicalmente hicieron una parte grandiosa en todo el proceso de las bandas de marcha. Ya de unos años para acá, entonces ya algunas bandas del país, sobre todo las bandas de Antioquia, Medellín, sobre todo, entonces empezaron a crear y trajeron el formato del marching, que es lo que existe hoy en día, pero más sin embargo nosotros no dejamos que nuestro legado y que las bandas de marcha, digamos clásicas, si se puede llamar así, más que tradicionales, clásico, que terminen con eso. Y existen en el país muchísimo. Nos damos cuenta también que cuando vamos a concursos, incluso la gente asimila, la gente del común, asimila mucho más una banda de marcha que una banda tipo marching. Sí, tiene razón, ¿no? Digamos que una banda de marcha nuestra clásica, podemos tocar música colombiana, música contemporánea, música latina, música internacional, de todo nos podemos dar ese lujo. En cambio, las bandas marching son creaciones que prácticamente se hacen, entonces son temas que la gente no los asimila muy bien porque no los conoce. Sí, de pronto no llega a conectar lo suficiente con el público aún. Sin decir que sean malas, porque no, al contrario, son muy buenas. No podemos decir que son mejores que las otras porque pues hay mucha polémica en este momento por eso. Musicalmente, pues hay quien dice que son mejores las bandas clásicas que las marching. Hay otros que dicen que las marching tienen muy buen nivel, sí, como todo. Entonces, pero nosotros hemos logrado también explorar toda esa parte, ¿no? Es decir, es muy odioso tratar de hacer esa comparación porque no se puede. No es lo mismo decir, por ejemplo, cuál es mejor, el grupo Nietzsche o por ejemplo, Wilfrido Vargas. O sea, son formatos diferentes, con géneros diferentes, pero pues los dos suenan muy bien y cada uno dentro de lo musical hacen las cosas espectacular. Y yo creo que en esto también pasa exactamente lo mismo. Sí, total. Armando, ¿cuál fue la primera banda que usted vio en su vida? La del técnico industrial. La que vi la primera, la del técnico industrial. Yo era muy niño, ¿no? De hecho, esa anécdota también la conté hace algunos días. Yo era muy niño, yo creo que tendría 7, 8 años. Vivíamos en un barrio muy humilde de Facatativá y la casa materna, o paterna, bueno, de mis padres, queda a 2 cuadras del colegio, del industrial. En esa época las calles eran totalmente empedradas, no tierra, o sea, no había pavimento, no había nada. Y nosotros jugábamos lo que vulgarmente llamaban las canicas o bolas, o no sé, estábamos jugando algún día en la calle y escuché una banda sonando y el sonido venía como del Parque Santa Rita, que es el parque que está al frente al técnico industrial. Y entonces pues, yo salí corriendo. Entonces a buscar, o sea, de ahí fue como ese llamado porque uno siente eso, es como el sonido del bombo dentro del pecho. Y yo salí corriendo a buscar porque me fascinó eso. Y yo dándole la vuelta porque llegué al Parque Santa Rita y no estaba ahí nada, sino que el sonido obviamente por el ambiente y todo yo sentía que era ahí. Entonces me fui a darle la vuelta al colegio industrial y dando la vuelta me tropecé con una piedra, me caí y me rompí la cabeza. Me tuvieron que coger como 14, 15 puntos acá, tengo mi cicatriz incluso. Entonces yo quedé marcado desde ahí, ¿sí? Desde ahí. Y de ahí me di cuenta que la música era algo mío. De hecho, ya en esa época, cuando era muy niño, entonces yo llegué, como creo que nos pasó a muchos, entonces yo llegué, intenté hacer un tambor con un tarro de galletas, de esos que creo que todavía venden, esos tarros que son así, que unas galletitas adentro. Yo formé mi propio tarro con un moninillo, con todo ese cuento, y yo jugaba siendo niño a eso. Hasta que ya entré al industrial, no existía la banda. De hecho, la banda, yo estaba en sexto de bachillerato, o sea, primero que lo llamábamos en esa época, pero la banda vino a nacer hasta cuando yo estaba en octavo. Y ahí ya me metí.
y ya de ahí empecé a formar, obviamente primero como alumno, y después ya el profesor que estuvo, el instructor no era profesor, era instructor, estuvo tan solo menos de un año, unos meses apenas, y ya él nos dijo, ya no tengo muchachos más que enseñarles, entonces les toca seguir solos. Entonces nosotros continuamos solos. Y ahí viene algo muy importante y es que, bueno, yo también soy exalumno del industrial, usted bien lo sabe. Sí. Esta historia que acaba de contar también ya me la sabía. Y es como la esencia de este colegio siempre ha tenido involucrado sus estudiantes, ¿no? Como ese amor de sus estudiantes por su grupo, ¿no? En este caso usted siendo estudiante, pues asumió la dirección del grupo. Y otra cosa que me llama la atención es que hablamos del año 81-82. Pero usted siendo niño ya había escuchado la banda del técnico industrial. ¿Eso qué año era? O sea, Digamos que eso fue, yo diría que eso fue como en el 74 o 75 más o menos. Lo que pasa es que el industrial, y no solamente el industrial, sino también, por ejemplo, el Colegio Nacional, el Emilio Cifuentes, porque ya no es nacional, es Emilio Cifuentes, hicieron parte de otra cosa que había pasado también en Facatativá. El Sabio Caldas, que no existe en este momento, pero que en esa época, entonces eran bandas que existían en el momento, cuando Faca era muy chiquito. Yo diría que Faca no superaba los 10.000 habitantes, diría yo. Entonces era un pueblo, realmente pueblo muy chiquito, y ahí existieron esas bandas. Incluso la primera banda que hubo fue la de Emilio Cifuentes. Luego nació el industrial, pero esas bandas por recursos y por todo lo económico no pudieron seguir y cerraron. Todas esas bandas cerraron. El Sabio Caldas fue la única banda que medio se mantuvo, porque cuando empezó el industrial de nuevo en el 82, el Sabio Caldas aún tenía banda. De pronto no funcionaba tan bien, pero funcionaba. O sea, digamos que pues obviamente el medio, incluso ese colegio, el Sabio Caldas, el dueño de ese colegio era un profesor que era también del técnico industrial, que era Alberto de la Torre, no me acuerdo si era Alberto, pero era el profesor de la Torre, profesor de química que hubo en el colegio, muy excelente. Él era el dueño del colegio, el Sabio Caldas. Entonces, él y sus hijos siempre lo quisieron mantener como activa esa parte. Ellos tuvieron uniforme y los uniformes era muy bonito, o sea, era todo como simular a los romanos, porque era con casco y con cosas así. Yo tuve la fortuna de conocerlo porque uno de los hijos del profe de la Torre me invitó al colegio, yo fui, conocí, vimos donde estuvieron los instrumentos, como... Cuando nació el industrial ellos nos dijeron, nosotros les vendemos los instrumentos porque ya no los vamos a utilizar más. Y otros instrumentos estaban guardados en un cuarto de San Alejo en el industrial, que esa fue la promoción del 81, que dijeron, oiga, pero mire, aquí en el colegio nosotros tenemos banda, porque los instrumentos estaban guardados. Ellos lograron con alcancías y con pasando por todos los cursos, los muchachos de 11 de esa época, pasaron por todos los cursos y con moneditas y con la asociación de padres de familia, el cual el presidente era don Alejo Maldonado, que en paz descanse también, entre ellos unos recursos de la asociación, más las moneditas, que entonces lograron rescatar algunos instrumentos. Ya en el año 82, eso fue en el 81, pero en el 81 la banda no salió. Tan solo todo el año se la pasaron tratando de recuperar, de todo, incluso cosas hasta metálicas. O sea, las cajas no eran en madera, o sea, la percusión no era de madera, sino era metálica. Era una cosa increíble. Yo, la verdad, no sé qué se hicieron esos instrumentos, pero fue muy chévere. Y ya en el año 82 ya fue cuando la Asociación de Padres de Familia dijo, lo vamos a hacer. Entonces ellos ya... estaba don Alejandro, seguía de presidente, un señor que se llama Manuel Cabrera, muy conocido acá en Faca, la familia Cabrera, y un señor de apellido Murcia, que era el tesorero de la... Entonces, entre ellos como cabezas empezaron a hacer muchas cosas, muchas actividades, y le lograron comprar instrumentación a la banda. Rescataron todo lo que había, más empezaron a comprar cosas,
y hasta que se hizo una banda más o menos para 60 integrantes, buenísimo. O sea, hoy en día una banda de 60, eso es hartísimo. Entonces, y ellos lo lograron. Y ellos mismos contrataron el profesor, el instructor, que era Víctor Rincón de Madrid, de la Fuerza Aérea, y él fue el primer instructor que tuvo, por ende fue mi primer profesor de música. Entonces, de ahí y hasta lo que hay hoy en día. Claro. ¿Sí? Todo eso es mucha historia y muy bonita, ¿no? Sí, realmente de ahí creo que sale un poquito la historia, tradición y gloria, ¿no? Sí, realmente lo que fue, pues esa palabra de historia, tradición y gloria, pues obviamente es que incluso el escudo, si ustedes no se lo recuerdan, el escudo yo no lo hice, pero sí lo hicieron algunos de mis compañeros. O sea, digamos, en el año 91, 92, el escudo del colegio era un piñón. Incluso estaba el heraldo, que era todo metálico, eso pesaba como un berraco. Eso era el castigo para el que la embarrara en la banda le toca de abanderado y le toca llevar porque eso pesaba mucho, eso era el metálico. Saldría del mismo taller de fundición. Sí, es que lo hicieron en el mismo colegio, o sea, yo no sé si existirá, hasta cuando yo estuve estaba ahí. Yo también lo recuerdo. Sí, entonces, pero eso fue muy bonito. Entonces, el profesor Luis Antonio Molina, que también ya salió del colegio, vive actualmente, a veces nos encontramos por ahí, él dijo, venga, ¿y por qué no le hacemos un escudo a la banda? Entonces hicimos como un concurso entre los mismos estudiantes, como ahí habían muchos dibujantes técnicos y de hecho en el colegio todos teníamos que ser dibujantes técnicos, todo el colegio tenía que ser dibujante técnico, escogiese la profesión que escogiese, era obligación que todo el mundo tenía que ver dibujo técnico, entonces todos éramos dibujantes, entonces se hizo un concurso y ganó el que hay actualmente. Lo hizo un muchacho de la banda, no recuerdo quién, pero lo hizo alguien de la banda. Creo que fue alguien de la promoción de Roque Vargas. Ellos, que eran muy buenos, muy creativos, ellos hicieron uno. Luego con el tiempo se cambió otro, yo también ya dentro de la misma banda lo hicimos inicialmente para la banda, pero después quedó para el colegio. Sí, eso es un dato, creo que es que están saliendo muchos datos que mucha gente de pronto desconoce. No, sí, exacto, igual yo sé que todos mis compañeros, los que tenemos la bendición de existir todavía, pueden verificar todo lo que yo les estoy diciendo. Es decir, el logo del Colegio Técnico Industrial actual primero fue el logo de la banda. De la banda. Antes de ser del colegio. Ya después, pues porque a la gente le gustó muchísimo. Entonces, ya después dentro de todas las cosas, se empezaron a crear, vamos a seguir con la historia y con la tradición. Entonces, siempre a ellos se les inculcó esas palabras de la historia y de la tradición. Tenemos que seguir con la historia y tenemos que seguir. De hecho, la banda del Industrial siempre fue muy tradicional. Digo tradicional en su forma de ser, ¿sí? En toda la parte. Entonces, y ya después, algún día esa palabra gloria la metió fue el profe Luis Eduardo Rosso. Entonces, de acá nació la historia y tradición. Y de él nació la palabra gloria. Entonces, la gloriosa, porque él a todo el mundo siempre le decía la gloriosa, y todos lo recordamos siempre a Luis Eduardo con eso, la gloriosa, que él cuando se refería a la gloriosa era la banda. Entonces, por eso asimilamos la palabra gloria, y entonces quedó como un eslogan de la banda, creo que actualmente lo siguen manejando, historia, tradición y gloria. Esa es la historia de las tres palabritas. Genial. No me la sabía completa. Sí, pero sí, esa es la historia. Bueno, buenísimo. Ahí voy a hacer una pregunta y es, el Industrial siempre ha tenido una identidad. Donde quiera que iba la banda, marcaba la diferencia. Y año a año eso se fue volviendo un estilo. A tal punto que muchas de las bandas, y creo que tiene que ver con que usted fundó otras bandas de Facatativá años adelante, tienen algo de esa identidad. Células, obviamente. ¿Qué pasará con las bandas de Facatativá a hoy, en la actualidad? Yo pienso que las bandas musicalmente se han evolucionado mucho. Claro. O sea, lo que tiene que ver con
con la parte musical y técnica se ha evolucionado mucho. Obviamente ha servido que también ha evolucionado la instrumentación. O sea, todo tiene que ver ahí. Anteriormente, digamos que la diferencia con lo que había antes a lo que hay actualmente es que antes existía una palabra que se llama pasión. La gente era apasionada por estar en una banda de marcha. Hoy en día no existe esa pasión, porque esa pasión la tenemos, somos los que la vivimos anteriormente. La intentamos transmitir, pero es muy difícil. De pronto uno logra que los muchachos y las niñas como que quieran lo que hacen. El que quiere ser músico también a veces lo utiliza como recurso, porque a veces, y con el respeto que todos merecemos, hago mi comentario, nos damos cuenta que en los últimos años los mejores músicos son los que vienen de las bandas de marcha. Total. Porque ellos tienen un tip más que los demás. A ellos se les enseña a desarrollar la parte rítmica y por ende se trata de utilizar muchísimo los pies. Entonces los muchachos se vuelven más rítmicos, tratan de comprender un poquito más las cosas. Entonces esa es como la diferencia entre las dos. Obviamente la parte técnica, entonces se desarrolla eso, al caminar, al estar tocando, el aguante como tal, todo, y utilizar una técnica caminando no es a veces tan fácil. Entonces eso hace que todo se desarrolle mucho más fácil. Y hoy en día nos estamos dando cuenta que esos músicos logran tener un desarrollo mucho más integral que los otros, obviamente sin demeritar que hay músicos excelentes en los que dan universidades y nunca han pasado por una banda, nunca nada, pero de todas maneras logran también un muy buen proceso, o sea, no podemos desconocerlo. No vamos a decir que cuál es mejor o peor, sino lo que yo digo es que logran es desarrollar mucho más esa habilidad. No sé, yo siento que lo que actualmente las bandas suenan mejor. Lo que pasa es que antes había más pasión. Sonaban a algo característico. De hecho, y lo tratamos de seguir haciendo. Miremos que el industrial de alguna forma lo sigue. Y las bandas, no solamente el industrial, el Emilio Cifuentes, todas las bandas seguimos tratando de no dejar acabar ese legado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una orquesta, por ejemplo, como Guayacán, intentara cambiar? No puede, o sea, no debería. Sí puede, pero no debería. O sea, ¿por qué? Porque se acaba la identidad. Entonces ellos tratan de seguir un legado, el grupo Nietzsche, el Gran Combo de Puerto Rico. O sea, el día que ellos cambien y quieran hacer otra cosa, pues van a dejar de ser ellos. Nosotros acá en Facatativá hemos intentado hacer, y tenemos algo que no lo tenemos sino únicamente en Facatativá. Por eso las bandas nuestras son muy acogidas en toda parte del país. Donde quiera que va una banda de marcha de Facatativá siempre será reconocida. Pero es por eso, es por la identidad que se sigue guardando. Igual los profesores que hay, ellos también se fueron creados dentro de este mismo ambiente. Entonces, por supuesto, ellos, obviamente hay alguno que ha querido cambiar y evolucionar y tal vez como mezclar un poquito las dos, cosa que está bien, ¿sí? Pero sigue guardando la esencia, en el fondo sí se sigue guardando. Sí, claro, uno ve una banda y dice es de Facatativá, o sea, eso es innegable. Bueno, en Facatativá prácticamente que todas las instituciones educativas municipales a hoy cuentan con una banda de marcha. Sí. ¿Cuántas de ellas fueron fundadas por Armando Monroy? No sé, tocaría contarlas, pero digamos, pues obviamente la primera que no la fundé yo, o sea, yo hice parte de, no es que yo me haya tirado el cabezazo y que voy a hacer una banda, no, yo hice parte del técnico industrial, entonces no fue digamos, yo hice la evolución con ellos, que es lo más valioso, pero yo no la formé, la formaron los alumnos de 1981. Ellos fueron los que hicieron absolutamente todo, que lo hicieron a través de una asociación, lo que fuera. Digamos que el industrial, si se puede contar, sería una. Luego acá en Facatativá existía un colegio que se llamaba el Técnico Femenino, que también la logré hacer con el teniente Basurto, si ustedes lo recuerdan, el colegio que quedaba ahí en la esquina del parque principal. Esa fue la segunda banda que yo hice.
Luego ya empecé a tener trabajo por fuera. Pero aquí en Facatativá ayudé a crear el proyecto del Silverio Espinosa. Hice ahí sí la banda de Cartagenita con el profe Noé, que en paz descanse, también ya falleció. El Comercial Santa Rita. Hice parte, no fue formada por mí, del Colegio San Agustín. Pero digamos que ¿cuál Mana otra? Blanca tal vez también, ¿no? Mana Blanca también. Pues así más o menos que me Casi acuerde. todas. Sí, o sea, ya digamos que se asesoró en algún momento, por ejemplo, cuando tuvo banda el colegio La Arboleda. Sí, también digamos que entre comillas pues se les ayudó, aunque la banda no fue formada por mí, pero de todas maneras hubo asesoría ahí. La del colegio Manuel Ayala. Sí, que aunque no, vuelvo y lo digo, no la formé, pero también hubo una gran asesoría en esa parte. Entonces sí, de hecho casi todas las bandas aquí, bueno, Personitas, que hoy en día es campestre, que otra, el colegio Gran Colombiano, también. Entonces también fue de las primeritas que hubo acá en Faca. Esa banda se terminó porque ellos tuvieron un desastre natural ahí, un incendio y preciso se les incendió también esa parte donde estaba la banda. Pero después ellos volvieron a hacerla. ¿Qué otra banda? No, creo que con esas. Pues Bueno, diga que casi todas, ¿no? todas, Porque casi todas. casi todas. Bueno, eso debe sentir orgullo de eso, ¿no? Porque se ha tratado de mantener durante años, Sí, independientemente de la persona que llegue, o sea, hay continuidad, ¿no? sí, claro. Obviamente la Fundación Monluar, ¿no? Claro. Que eso ya es otro nivel, pero sí la Fundación Monluar. Aquí en Faca, en otros lados sí muchas, pero aquí en Facatativá esas. Y el orgullo sí, Felipe, total, o sea, ¿cómo no? Aparte de que más que el orgullo es ver que todo ese proceso que hubo de este lado, lo más lindo de todo es que lo veo reflejado en mis hijos. Entonces, ellos también son estupendos, o sea, son unos pedagogos increíbles, o sea, ellos, más que ser buenos músicos, también creo que lograron sacar esa parte del papá, es poder enseñar, poder transmitirle a los demás lo que yo quiero hacer. Ellos tienen también esa facilidad, todos mis hijos tienen esa facilidad. Y en la música ni se diga. Sí. Pero muy chévere. Al principio hablamos de que con constancia cualquiera podría ser músico, Sí. ¿cierto? Pero vamos a filosofar un poquito. ¿Un músico nace o se hace? No, hay como todo, Felipe. Digamos que hay cuando hay lo que se llama la natividad en la persona, que nace con ella y que lo hace simplemente por naturaleza. Eso es nacer. Pero su merced y yo y todos hemos conocido gente que nace negada para la música, o sea, pero negados para la música, que no, digamos, no asimilan absolutamente nada, pero con el tiempo también llegan a ser profesionales. Disciplina. Sí, claro, la constancia. Solamente que los que nacen con ese don y que tienen eso nato le pertenece a uno, ¿cuál es la diferencia? Que asimilan más fácil. Esa es la gran diferencia. Pero ¿qué pasa con la persona que es disciplinada? Que tiene que practicar mucho más. Y en la música, eso tiene que ver mucho. La repetición. Porque eso hace que el instrumento suene más bonito. La repetición. El que nace con ese don, normalmente son personas muy indisciplinadas. No les gusta la repetición. Sino ellos siempre quieren ir avanzando, avanzando, avanzando. En cambio, al que le cuesta, le toca repetir. Entonces, a veces le suena mejor el instrumento al que le costó mucho más que al que, oye, y lo puedo decir de verdad, no voy a decir nombres porque no vale la pena, pero hay muchos casos de esos. Dos trompetas, uno que se hizo teniendo un talento muy grande y al otro que le costó. Y hoy en día
buscan más al que más le costó, porque el sonido de la trompeta es mucho mejor que este otro, que aunque le suena, digamos, musicalmente un poquito mejor, pero la gente busca este otro, ¿cierto? Porque es al que mejor le suena la trompeta. Entonces, ahí viene. Y hay muchísimos casos. Yo, de verdad, uno a todo momento los estamos viendo. Entonces, pues obviamente sí, como todo. O sea, hay personas que en la historia de la humanidad hemos conocido el que nace con eso y simplemente cogió un instrumento y lo hizo sonar de cómo ni de dónde nadie sabe, pero simplemente se volvió ya. Ahora, el que nace con las dos cosas es el virtuoso, el que tiene la natividad y aparte de eso nato, el que encuentra la disciplina. Entonces el que logra ese equilibrio, nada que ver. Esos son los mejores del mundo. Sí, sí. Pero entonces ahí vienen ya los diferentes músicos, ¿sí? Entonces creo yo que ese equilibrio que hay entre las dos es lo que todo el mundo debería tener. Cualquiera puede llegar a ser músico, que a algunos nos cuesta más que a otros, pero todos tenemos mucho para ser músicos. Bueno, hablamos de la Fundación Monluar, ¿no? Un proyecto que reúne, podría decirlo, muchos de estos procesos, semillas que se crearon, ya los hablamos, de pronto de todas las instituciones educativas y se vuelve un centro donde se empiezan a trabajar cosas muy interesantes. Fundación Monluar, ¿en qué año nace? 23 de enero del 2012, el mismo día que fallece el maestro José Mallorca. Increíble, ¿no? Todo fue una coincidencia demasiado grande. Y nace porque hasta el año anterior yo hice parte también de la banda fiestera de acá del municipio, que también la fundó, de hecho, también, casi. sí. Digamos, a mí en la administración del doctor Oscar Sánchez, como alcalde, me llaman a que querían hacer como una papayera, como algo así. O sea, no existía, de hecho, no, en Facatativá. Cuando a mí me dijeron banda fiestera, yo nunca había escuchado El término. no, el término como tal nunca lo había escuchado. Cuando a mí me dicen banda fiestera, yo no lo asimilaba como tal. Intenté buscar en el momento por internet, pero no aparecía absolutamente nada. Entonces, ¿qué hice yo? Pues yo ya tenía mariachi, orquesta por más de 20 años, que fue cuento aparte. Y había tenido la fortuna también de dirigir algunas sinfónicas. Entonces, como que toda esa mezcolanza de todo eso que yo tenía en mi cabeza, me ha gustado toda la vida escribir, Felipe lo sabe. Entonces, de hecho, premios también con el Ministerio de Cultura y de todo ese cuento por esa parte, pero yo dije, pues voy a intentar hacer algo ahí tratando de unir un poquito de todo. Entonces se formó la banda fiestera de Facatativá. En ese momento, en el año 2000, hasta el año 2011, 2009, 10 y 11, que fue los años que hice parte de la administración municipal, en la Casa de la Cultura, las bandas chachas que habían en Cundinamarca era Gutiérrez y Agua de Dios. Eran las dos bandas que siempre como que iban y ganaban en todo lado y que todo ese cuento hasta cuando llegó Faca. Porque hicimos una cosa completamente diferente, le dimos una vuelta sin quererlo, porque obviamente eso fue una cosa más de accidente y de necesidad que el de verdad haberlo pensado, vamos a hacer algo así, no, todo nació por un lindo accidente que hubo ahí. Entonces yo le incorporé algunos instrumentos y entonces era escuchar a los melódicos, a Lavillos, escuchar a Lucho Bermúdez o Pacho Galán, porque todos escuchaba la música y yo transcribía la música tal cual y la logré hacer en ese formato, obviamente sin cantantes, porque los cantantes eran los mismos instrumentos. Entonces de ahí nació la banda fiestera de Facatativá. Se logró ganar concursos, billeta, bueno, en fin, muchas cosas. Entonces, esa fue la administración del doctor Oscar Sánchez. Al año siguiente, pues yo supuse, como todas las cosas que son así de política, que eso es a veces lo malo de la política, ¿no?
porque pues, cada administrador llega con su gente a trabajar y todo, entonces, pues a mí no me tuvieron en cuenta como parte de la siguiente administración. Entonces no pude hacer parte, entonces simplemente pues yo me hice a un lado y fue cuando llegó Fernando Peña, que esa historia también ya todos la conocen. Fernando la hizo mucho mejor de la que yo. Obviamente los alumnos eran los míos, pero él continuó con el proceso y que fue muy chévere y la logró mucho más de donde yo la había dejado. Fernando es un maestrazo en eso también. Entonces gracias a Dios se logró eso, pero en el momento eso no se sabía. O sea, cuando yo dejo la banda fiestera, pues nadie sabía, primero, quién iba a ser el nuevo director y segundo, si iba a funcionar o no. Entonces, con los alumnos que había tenido yo, más los papás de ellos, algunos de ellos dijeron, oiga Armando, ¿y por qué no tratamos de continuar? No dejemos acabar el proceso, sigámoslo por aparte. Como esa era una vaina muy guapachosa y muy de todo, o sea, de verdad, los fans de la banda de Faca eran todas las bandas sinfónicas de Cundinamarca, o sea, llegó a tener un auge, pero increíble, o sea, todo el mundo quería escuchar la banda fiestera de Faca, era muy chévere. Entonces, a toda parte donde íbamos era muy genial. Entonces, dijimos, bueno, pues continuémosla de una manera particular, ya privada y cosas así. Entonces empezamos a averiguar qué era lo mejor, una corporación, una fundación, una asociación, no sabíamos. Al final quedó fundación. Entonces ya porque algunas personas ya de que saben bastante de eso nos dijeron, no, hágala por tal lado, hagan una fundación porque es que la fundación tiene ta. Yo de eso no sabía nada, nos dejamos asesorar de los que sabían en el momento y entonces dijimos, listo, hagámosle. Pero nuestra idea era continuar con la banda fiestera. Entonces, en el 2012, cuando empezó el año 2012, ya sabía yo que no iba a seguir obviamente con la administración, entonces dije, pues hagámosla. Y la empezamos con los padres y los alumnos que habían en ese momento de los que había tenido yo. Y la empezamos a hacer e hicimos una convocatoria por internet, por las redes sociales y todo ese cuento. Pues yo pensaba que nos iban a llegar por ahí 25, 30 muchachos, cuando menos pensamos nos llegaron más de 100. Entonces, claro, eso fue muy grande y entonces dijimos, no, pues miremos a ver qué nos inventamos ahí. Compramos unos instrumentos, lo que nos alcanzó, hicimos un almuerzo y con ese almuerzo nos dejó 4,5 millones de pesos y con eso compramos la percusión. Ya después que necesitábamos tal, ya los muchachos empezaron a comprar sus propios instrumentos, otros los logré conseguir donados con amigos, mi familia me regaló algunos, mi hermano me regaló un clarinete, una trompeta, mi sobrina me regaló un saxofón, después en la Cámara de Comercio nos regalaron un eufonio, y así, entonces empezamos como a tratar de mirar cómo hasta que se formó la fundación el 23 de enero del 2012 y de ahí hasta el 2019. Muy exitosa, logramos tener incluso las mejores calificaciones a nivel latinoamericano, fue considerada la mejor banda a nivel latino en el año 2019 y 2020, pero llegó la pandemia, entonces apenas llega la pandemia. Yo tenía un convenio con el Emilio Cifuentes, pero entonces por esas cosas de que no se puede entrar al colegio, entonces no tuvimos en dónde ensayar ni nada, y mientras todo ese proceso, que eso se demoró 2 años, entre comillas, a volver a la normalidad, entonces pues prácticamente tocó pararla ahí, y este año la volvimos a empezar, pero de cero, porque tocó nuevamente empezar de cero, y ahí la llevamos. Tengo algunos alumnos y con ellos hemos estado trabajando y ahí la llevamos. Es un proceso bonito. Yo diría que dejaron un punto musical muy alto en el sector. Siento que no, musicalmente no ha habido una banda en Colombia que toque ese punto. Y es un poquito de recopilar todas esas experiencias, ¿no? De rescatar de pronto el folclore, de la fundamentación de pronto que ha habido en los diferentes colegios. Y con la Fundación Moluar pasa algo bien específico. Bueno, hablamos del técnico industrial, yo participé en mucho de ese proceso también, estuve en la banda fiestera de la que su merced habla. Y cuando
cuando nace la Fundación Molvar a mí me entra un chip y, y no sé, me entra la onda de yo quiero escribir, yo quiero arreglar, yo quiero de pronto estar al frente, yo siento que tengo las capacidades y como que mi cerebro hace un clic y dice, ¿qué puedo hacer? Y es algo importante porque en ese momento, bueno, en el industrial ya me había abierto puertas, digamos, a explorar diferentes cosas y no solo dedicarme su tiempo para ayudarme a introducirme en el sector de los arreglos, a empezar a hacer transcripciones. Y pues yo no creo que sea fácil decir, bueno, hágale, monte algo suyo, sabiendo que de pronto, pues sí, es un niño consentido, la fundación en ese entonces era su tesoro, pues, o lo sigue siendo, claramente. ¿Por qué Armando decide dejar meterme mano ahí? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué? ¿Cómo me da la oportunidad de empezar a escribir, de empezar a montar cosas? Porque, o sea, la Fundación Molvar ha ayudado a mucha gente, ha impulsado a muchos músicos, pero lo confieso, creo que nunca se lo he dicho, a mí también me ayudó muchísimo en esa labor de entender cómo se administraban los grupos, cómo se abarcaban los ensayos, cómo se escribía la música, cómo se montaba la música, o sea, un montón de cosas que pues a son de hoy agradezco porque me brindó muchas posibilidades para de pronto lo que hoy en día vengo desempeñando en mi parte musical, en arreglos, en dirección, lo que sea. ¿Por qué Armando me deja meter mano ahí? Pues Felipe, pues, yo diría que no solamente a Felipe, a todos los que han querido. Y de hecho, en su momento algunas personas, no los voy a mencionar tampoco para no, que me queda alguno y de pronto lo hiero y no vale la pena. Pero en algún momento algunos de ellos también dijeron, Armando, es que tengo esta idea y esta y esta. Entonces yo siempre les dije, pues escríbanla. O sea, con Felipe recuerdo que dije, lo primero que tiene que conseguir es el editor de música. Yo escribo con tal programa, me ha ido bien, no lo vamos a nombrar para no entrar acá en eso. Yo escribo con tal, si lo quiere Felipe, a mí me ha ido bien, me gusta, si quiere hágalo. Con los otros, de pronto ellos ya han traído eso, porque ya hoy en día todos los recursos tecnológicos son más asequibles, entonces ya no hay tanta necesidad de eso. Pero hay bastantes, no bastantes, porque no son muchos, pero hay algunos que le han metido mano. ¿Y por qué no dejar que ellos lo hagan? Yo en donde me meto cuando veo que ya como que no, espérese un momentico que ya se salió de contexto, o sea, no, y sin embargo no lo quito, le digo corrijámoslo, ¿sí? Le consta a Felipe, no, se me hace que esto no es así, no sé si fue que lo sintió de esa manera y lo escribió así, yo lo siento de tal, revíselo, ¿sí se acuerda? Sí, Igual con todos me ha pasado lo mismo. eso es algo que es como una forma de hacer ver el error, ¿no? Sí. Se empieza a ver como de la misma manera pedagógica con la que aborda a los muchachos en sus instrumentos, lo sentí de esa forma en ese entonces, porque yo recuerdo que empecé a hacer transcripciones de mariachi, de todo lo que se me ocurría, y yo me acuerdo que iba a la casa de Armando y vea, hice esto, y revisábamos y mirábamos, y de pronto luego cuando alguna de esas cosas se iba a montar, pues era otro aprendizaje el berraco, porque ya era otra situación. Sonar en vivo Es otra cosa. Y es mucho, tal vez, uno, o sea, el papel aguanta todo, pero sí. vaya monte. Exacto, que yo también eso se los digo a todos. Ojo, porque una cosa es lo que uno escribe, pero otra lo que los chicos pueden tocar. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, metas en el lugar de ellos, haga esto, haga aquello. Pues yo lo sigo haciendo, Felipe. De hecho, tengo la fortuna de trabajar en uno de los mejores colegios del país. Y en el colegio se maneja mucho la autonomía. Y a los chicos, ellos son muy autónomos en absolutamente todo. También hacemos un muy buen equipo. Ellos dicen, tengo esta idea, ellos la tratan de plasmar y yo lo único que hago es corregir. De vez en cuando doy mi opinión, ellos me tienen muy en cuenta, miles de cosas. Entonces logramos tener como ese equilibrio que hay entre las dos cosas, lo que quiero y lo que puedo. Entonces ha sido chévere, pero me doy cuenta ahora que Felipe lo dice que siempre lo he intentado hacer. No hay que cortar las alas, lo contrario. O sea, hay que dejar, como siempre lo enseñé y siempre lo pregoné, el buen alumno no es
el que intenta igualar, es el que supera, o sea, y eso yo lo tengo claro, tiene que ser así, esto es evolución, algún día yo caducaré, pero los demás tendrán que venir, viene en esa evolución, y debe ser de esa manera. Creería yo que lo malo sería eso, la envidia siempre es mejor despertarla, nunca sentirla. Sí, y si ustedes analizan, y Felipe, que su merced que fue alumno mío, y que gracias a Dios estamos grabando esto, y que no solamente Felipe, sino todos los que han pasado, acuérdense que siempre que íbamos a un concurso, antes lo contrario, yo les deseaba era el mal, en lugar de desearles el bien. Yo les decía, ojalá nos ganen, ojalá tal cosa, ¿no? Entonces no vamos a ir a ganar, ni a perder. No vamos a ir a competir con nosotros mismos. Uno nunca pierde con los demás, uno siempre pierde con uno mismo. Y eso ha sido como una regla general de inculcarles a todos que el crecimiento va es por mí mismo, no hacia los demás. No siempre intentando minimizar a los demás, que ese es un error que todo el mundo comete. No sé por qué hay gente que piensa que nosotros le sentimos envidia al que crece. No, al contrario. A mí me da mucho orgullo verlos crecer, verlos en grandes escenarios, ver que hacen cosas que yo nunca las pude hacer y que ya no las voy a poder hacer, de hecho. Entonces, pero eso me enorgullece, lloro. Ustedes saben que yo soy, como me dice mi esposa, yo lloro hasta despidiendo un avión de carga, pero yo soy muy sensible, pero me gusta eso, me gusta verlos crecer y los molesto para eso. Y el que escribe también, porque yo sé cuántas horas le toca dedicarle a eso, el crear, el pensar, saber que lo pude hacer, que esto me quedó mal, que esto no me quedó tan bonito, que me toca arreglarlo, que toca de todo. Felipe, yo como siempre le digo, bienvenido al nuevo mundo. O sea, ese es un nuevo mundo. Y pues chévere. Sé que están haciendo su banda y de todo, yo les digo, hágale para adelante. A mis alumnos, incluso les digo, mire, aquí en FACA hay esto y esto, si se quieren ir a meter allá, quieren irse para la banda fiestera, se quieren ir para la sinfónica, quieren irse a un mariachi, a una orquesta, hágale, mire, toquen, música es música. Y eso hay que hacerlo, ser abierto absolutamente a todo. Uno muchas veces, y como a veces lo pienso también, si hay cosas que la gente piensa que uno no le puede dar, ahora sí es cierto, lo que yo no le puedo dar tampoco se lo puedo quitar. O sea, sería muy absurdo ese pensamiento. Por eso hay que a los muchachos hacerlos crecer. Dense cuenta, Felipe, que no es solamente Felipe. Felipe, gracias a Dios, ya se ha ganado, que yo sepa, los 2 premios en Tocancipá, mejor arreglo, cosa que también me da mucha alegría, créame, o sea, porque no es solamente sus sentimientos, sino también de este lado. Cuando yo veo eso, digo, qué chévere, o sea, uy, se siente uno como si fuera yo el que me lo gano, o sea, porque es así, o sea, y debería, no sé, la envidia es mejor despertarla que sentirla, es definitivamente. Total, sí. Bueno, Armando, usted está emprendiendo con un proyecto de instrumentos musicales que pues aprovecho para decirle que se ven muy bien, lo que he escuchado se escucha muy bien, industrial al fin y al cabo, ¿no? Sí, claro. Cacharrero. Sí, ¿De dónde claro. sale la idea de involucrarse en el sector de la fabricación de instrumentos musicales? Felipe, como todos lo estoy diciendo, pues gracias a Dios tuve la fortuna de haber pasado por un colegio que fue el técnico industrial, donde en esa época de verdad literalmente la persona salía del bachillerato a trabajar, o sea, porque se formaba gente para trabajar, ¿sí? Entonces yo tuve esa fortuna de haber aprendido a manejar algunas máquinas y de hecho yo ejercí mi profesión, o sea, como estudiante y como técnico industrial salí en la modalidad de mecánica industrial, entonces todo lo que es la maquinaria industrial la aprendí a manejar. Ejercí por 5 años en unas muy buenas empresas que habían acá en el sector. Me fue muy bien, excelente. Yo pensé que me iba a quedar ahí, pero más me jaló la música. Porque fue cuando en el industrial me dijeron, no, usted ya salió, pero venga, nos sigue ayudando y nosotros le pagamos. El primer sueldo que recibí fue 11.000 pesos.
Y después, pues, como todos lo saben, muy poco y nada. O sea, nunca molesté por plata, ni al industrial, ni a ninguno molesto por dinero. O sea, y de ahí, entonces, eh, cuando estaba en los últimos años del industrial, eh, digamos que desde el 2008, 9, 10, 11, a mí me empezó como el oído, esa parte sensible que uno tiene en el oído musical, me daba cuenta que habían cosas muy desafinadas. Y en el momento yo pensé que eran los instrumentos que dan el registro agudo. En este, en este caso, las flautas y los clarinetes cuando se tocan el registro agudo. Cuando hay ese choque armónico entre las liras y esos instrumentos, había una desafinación bastante grande. Yo al comienzo pensé que eran las flautas y los clarinetes, a pesar de que yo molesto mucho por afinación. Pero yo pensé que era así, entonces les empezamos a dar muchos talleres a los muchachos en ese momento y después me di cuenta con el tiempo que no eran ellos, sino que eran las liras las que estaban desafinadas. Entonces, por eso, si ustedes ven grabaciones por internet del industrial de esa época, se dan cuenta que el industrial prácticamente no tenía sino una o dos liras nada más, porque poco a poco lo que hice fue quitarlas para que musicalmente me funcionara la banda. Entonces hice eso. Cuando llegó Monluar, me tocó volver a meter otra vez y compramos 8 liras en ese momento, pero fue por pura necesidad, porque como llegó tanta gente, yo dije, ¿y ahora cómo hago con esa cantidad de niñas que habían? ¿Qué instrumento les vamos a dar? Entonces alguno dijo, pues metámosle liras, que ahí se suple la necesidad. Entonces yo dije, pues bueno, hagámosle. Entonces lo hice nuevamente, pero no. También me funcionó el primer año y el segundo, o sea, el 2012, 2013, pero ya prácticamente en el 2014 ya las tenía casi desaparecidas. Entonces como que dije, no, ese instrumento, hasta que llegó también en algún instante como que le cogí fastidio a ese instrumento. Y llego en el 2015, me invitan a trabajar en el Colegio Los Nogales de Bogotá, que trabajo ahí, que era el colegio que les estaba hablando actualmente. Y me reciben con 35 aparatos de esos. Entonces yo en el momento dije, bueno, ¿y qué karma yo estoy pagando con esto? Yo dije, no, incluso pensé en el momento en no aceptar el trabajo, porque yo dije, no, pues, ¿para qué? Pero también sentí que fue el reto que me puso Dios ahí como en el momento. El primer año, yo llego a trabajar el 1 de octubre del 2015 allá. El primer año le dije a mi jefe, Jairo Ortiz, le dije, Jairito, tenemos que mandar a arreglar las liras. Dijo, sí, Armando, ahí hay una plata. Siempre, todos los años, el colegio dispone una plata netamente para liras. Todos los años se mandaban a arreglar. Entonces me dijo, hay que hacerlo. Entonces yo le dije, listo. Se mandaban a arreglar en el mejor sitio que considerábamos que era Bogotá. Se mandaron a arreglar, las brillaron muy bonito, aparentemente las afinaron, aparentemente todo. Pero siempre que se tocaban al unísono persistía el problema. Entonces, al siguiente año, o sea, el 2016, 17, se volvieron a mandar a arreglar en otro lado que también era muy bueno, no voy a decir nombres. Entonces, se mandaron a arreglar ahí, las entregaron, muy bonitas, muy lindas, de todo, pero tú tocadas al unísono, otra vez el mismo problema. Entonces, en el año 2018, le dije a Jairito, usted me deja, yo me voy a llevar las liras para mi casa, en un diciembre, casualmente. Me las voy a llevar para mi casa y voy a mirar a ver qué puedo hacer. Voy a mirar qué es lo que pasa. Entonces ya como que dije, yo creo que yo lo puedo hacer. De hecho, en las liras del industrial, como todos lo saben, siempre el que arregló la lira fui yo. Yo me iba para el taller en Las Piedras y allá yo compraba mi afinador y yo mismo compraba el material y medio las arreglaba, yo mismo. Entonces dije, pues voy a intentarlo. Entonces lo intenté. Entonces ahí empecé a darme cuenta de algunas cosas. Entonces, por ejemplo, las liras tienen ellos manejan las teclas, las placas como tal manejan unos tornillos. Entonces mi suegro me dijo, venga Armando, y si cambiamos esos tornillos por unos tornillos Bristol de alta resistencia, esos no se vuelven a doblar.
Entonces, efectivamente, cambié los tornillos. Luego de eso, entonces ya se brillaron, se volvieron a hacer todo. Dije, bueno, por lo menos ese que el tornillo de torces ya no va a volver a pasar. Y efectivo, nos las llevamos, las volvimos a tocar y otra vez el mismo problema. Se eliminó el que se rompían teclas, pero persistió el problema de la desafinación. Entonces hasta que ya como que eso que lo pone a uno como muy cabezón, perdón por la palabra, entonces que piense por un lado, piense por el otro. Entonces me tocó literalmente volver a estudiar física, química, matemática, lo poco que sé de música. Entonces como que darle vuelta a todo hasta que llegué nuevamente a hacer el cálculo matemático. Me ayudó un exalumno, que, Julián Rubio, me ayudó y entonces entre los dos empezamos a volver a hacer el cálculo de todo. Ya volvimos e hicimos el cálculo de todo, pero eso ya existía, yo no me lo inventé, o sea, en Europa nos llevan 500 años de historia, eso ya todo está, yo lo único que hice fue como traer eso para acá y entonces me empecé a dar cuenta por qué la desafinación de las liras, me di cuenta, entonces empecé y cambié me gasté material, todo lo que se quieran imaginar, plata la que todo el mundo se quiere imaginar, no tenía, pero yo iba y compraba material y lo rompía y haga experimentos y hasta que logré dar con el cuento de cómo era que se fabricaba una muy buena lira. Entonces hice mi propia lira, me di cuenta, me la llevé para el colegio, se la pasé a una niña para que la tocara allá y esa niña apenas la tocó, uy Armando, esa lira suena muy bonito. Y suena y nos dimos cuenta que auditivamente era mejor que las demás. Y entonces ya hablé con mi jefe, le dije, Jairito, nos toca empezar a cambiar las liras. Entonces el colegio, en la primera tanda de eso, cambiamos 8 liras. Y entonces ahí ya me empecé a dar cuenta, que les dije a las 8, ya había 9 con la que habíamos comprado la primera. Entonces las hacía sonar a ellas solas 9 y el problema desapareció. Entonces ya empezamos de urgencia, tenemos que cambiar las otras. Y entonces empezamos a cambiarlas. Entonces el experimento lo hice yo mismo. En eso me demoré 2 años haciendo ese experimento para lograr después empezar a vender. Pero yo como yo no soy empresario, ni tengo fábrica, ni nada. Entonces en el garaje de mi casa empecé a hacerlo y aún sigo igual. Entonces hoy en día, pues gracias a Dios, son las mejores liras del país. Entonces me buscan de todo el país para eso. Le he fabricado Medellín, Cali, Ibagué, Bogotá, obviamente los colegios del norte. Todo, o sea, me buscan muchísimo. Me toca decir no puedo, no tengo tiempo, no fabrico, sino ahora sí qué pena, a veces suena feo, pero prácticamente hago el favor, o sea, Armando, mire que es que necesito esto, yo, no, hermano, yo no soy fabricante, yo le ayudo con mucho gusto y trato de ser muy, los materiales me valen tanto, cuánto se paga por una mano de obra, de las personas que me ayudan, se les saca un costo y en eso se venden. No ha habido la primera persona desde que yo estoy haciendo eso que me diga por qué tan cara. No ha existido y vale más del doble lo que vale una lira normal. De ahí entonces me empezó a picar el bichito de lo mismo. ¿Por qué los redoblantes de nosotros y la percusión es tan sorda? ¿Por qué esto? Porque entonces diseñé todo, mandé a hacer unos moldes, el del redoblante, el de todo, y empecé a experimentar también, hice lo mismo proceso de las liras, a perder mucho material, mucha madera, cuál madera es más sonora, todo, entonces le logré dar con el chiste y hoy en día mi percusión es la única que es afinada, porque yo la afino en el proceso de fabricación, pues obviamente me sirve un poco el oído para eso, entonces logro eso, entonces por eso si escucha los bombos, por ejemplo, lo que es los bombos escalonados suenan muy bien porque suenan muy afinados y tienen muy buena proyección. Por ejemplo, los redoblantes, también no hago redoblantes de alta tensión. Sí estoy ya mirando cómo lo voy a intentar. Ya de hecho ya hemos con algunos amigos en Bogotá, logré conseguir algunos personajes muy chéveres
que tienen fábricas, que tienen industrias, que tienen de todo. Entonces me están ayudando en este momento para mirar a ver si en el futuro puedo hacer el redoblante de alta tensión. Pero estoy haciendo todo lo que es de la percusión. Granaderas, redoblantes, he hecho hasta redoblantes para batería que me los han encargado, suenan muy bien. Eh, y pues los bombos y las liras. También he fabricado marimbas, xilófonos de 3 octavas, de 4 octavas en madera, todo 100% en madera. Vibráfonos de marcha, espectacular. Porque todo es lo mismo, o sea, todo es el mismo principio. ¿Cómo hago para que afine? ¿Cómo hago para que suene bien? Entonces, todo es perfecto. Entonces, pues el secreto pues, no lo voy a compartir porque no es solamente eso, ya hay una cosa que toca hacerlo, pero pues ese secreto sí no lo puedo compartir por obvias razones. A gente que yo le he regalado los planos, yo le tengo planos de absolutamente todo, le tengo planos a todas las liras, la medida de cada lira, de las placas, de los xilófonos, eso lo he regalado, pero el secreto para que suene bien no está ahí. Obviamente no, pues digamos que en mi casa ya algunos se los he compartido, yo no soy eterno, algún día me voy a ir y ellos ya lo saben, entonces lo han aprendido y hemos hecho alarde de eso. Los xilófonos, las marimbas suenan muy, muy bien, como todo, gracias a Dios. Entonces le logramos dar con el cuentico a todo. Y digamos que, bueno, hay otras marcas que fabrican xilófonos, marimbas, vibráfono y hay, pues, digamos que es un instrumento que es costoso para un percusionista que de pronto está estudiando y acuden de pronto a estas marcas y se dan cuenta de lo mismo, ¿no? Se dan cuenta que hay problemas de afinación y siento que hay una oportunidad de negocio bien importante ahí. Se vuelve una labor de lutería porque usted puede tener el talento ahí, digamos, para el diseño y ya de pronto alguien más puede fabricar, ¿por qué no? Sí, claro. No, pero estamos, porque mis hijos de hecho me han molestado mucho por eso. Incluso ellos me han dicho, ay, ¿por qué no inyectémosle algo de plata, miremos a ver si podemos abrir la fábrica, legalicémosla bien? En este momento yo la hago todo es como por molestar y simplemente las cosas como por encargo y Claro. cosas así. Empecé por hacer lo mío, suplir mi propia necesidad. Los colegios en los que trabajo, el 100% de la instrumentación yo la hago. Cobro únicamente lo de materiales y cosas así. Acá en el Emilio Cifuentes este año lo logramos también. El rector también me apoyó bastante en eso. Yo le dije, profe, deme tanto que necesito para comprar materiales y me dio tanta plata, pero pues eso costó, digamos que si lo fuéramos a conseguir en el mercado valdría 4 veces más. Entonces se logró ahorrar un dinero bastante importante ahí, pero el colegio tiene en ese momento una muy buena instrumentación, gracias a Dios. Algo que hasta hace un año no nos podíamos dar ese lujo. Este año terminamos con una muy buena instrumentación. Los colegios de trabajo en Bogotá, uno se llama Los Nogales, la instrumentación es 100% mía, y en el otro colegio que también es de Bogotá, se llama Provinma, y también la instrumentación es 100% mía. Y ahí vamos. Me encargan, yo hago solamente cosas por encargo, pero no es industria como tal, ¿no? Es algo muy informal, muy de amigos, ahora sí es cierto. Bueno, pero va en el proceso y es una muy buena oportunidad de negocio, que sé que se le da muy bien. Armando, muchas gracias, se me escaparon muchísimas cosas que quería como tocar, pero el tiempo en televisión es corto. Sí. Muchísimas toca gracias. que editen y quiten el 70% de lo que vimos acá. Muchísimas gracias por la No, asistencia, Armando. Felipe, muy chévere. De hecho, qué chévere y que sigan haciendo esto, Felipe, muy chévere. Que le reconozcan a la gente su labor y su trabajo. El buen trabajo, ¿no? El buen trabajo, creería yo. Hemos luchado mucho por la juventud, por los niños. Lo hemos logrado. Facatativá tiene los mejores músicos de Cundinamarca, sin ninguna duda. Total. Y creería yo que ese es un orgullo que nosotros nos llevamos acá. En Facatativá hay muy buenos directores, hay unos muy buenos compositores, excelentísimos músicos, intérpretes, cosa que de verdad nos sentimos muy orgullosos. Yo me siento muy orgulloso de mi municipio porque mi municipio es único. O sea,
de verdad, uno, donde quiera que uno vaya, nunca va a encontrar lo que encuentra en Facatativá. En medio de las dificultades, a veces de la pobreza, a veces de las cosas que no son tan chéveres, pero hay muy buenas cosas. Seguiremos luchando, seguiremos luchando. O sea, aquí por esa misma necesidad se hizo 31 de octubre, se hizo el desfile navideño, la banda de marcha más grande que ha habido en el país, interpretando solo música navideña. Las cosas que se hacen, por ejemplo, en Semana Santa, con procesiones, con toda música sacra, 100% tradiciones muy lindas que se han venido creando. El concierto de Un Canto por la Vida, reunir siempre los mejores artistas de Facatativá en un solo escenario. Gracias a Dios todo eso lo logramos de este lado. Tuve la fortuna siempre de estar ahí, no lo hice solo, fueron equipos de trabajo. Tuve la oportunidad de liderarlos, pero son muchas personas que hay ahí. No, Armando, muchas gracias por el aporte al municipio, por el aporte a la música, a la juventud y esperemos que podamos tenerlo muchos más años. Bueno, Dios quiera. Muchas gracias No, por la Felipe, asistencia. a su merced. Bueno, esto fue un viaje musical por Facatativá. Muchas gracias.